Buen día, gente. ¿Cómo están? Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, este, bueno, voy a preparar un poco. Bueno, gente, podemos comenzar la clase. ¿Ya están todos o están ingresando todavía alumnos? ¿O se puede comenzar o esperamos un rato? Ustedes me dicen. Bueno, gente, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Están viendo la presentación? ¿Se ve ya? Sí, profe. Bueno, podemos comenzar entonces, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar hoy de algunas patologías venosas, ¿verdad? Y que son bastante frecuentes en la práctica médica diaria, ¿verdad? Y una de estas patologías venosas son las varices de los miembros inferiores, ¿eh? Como estamos viendo ya aquí en esta imagen, ¿verdad? ¿Y qué son las varices de miembros inferiores? Son, aquí como ustedes están viendo, son dilataciones venosas, son venas dilatadas y tortuosas que se observan en el sistema venoso superficial de los miembros inferiores.
Estamos. Esas entonces son de las varices. Entonces son venas dilatadas y tortuosas, entonces del sistema venoso superficial de los miembros inferiores, ¿no? Estamos. Estas venas, ¿verdad? Entonces existen otras venas en otras partes del cuerpo, similar a lo que sería estas varices de miembros inferiores. Para comparar un poquitito, les digo que son las famosas hemorroides, ¿verdad? Entonces, las hemorroides también son, entonces, venas varicosas, ¿verdad? Pero que son de las que se localizan en el sistema venoso hemorroidal inferior, ¿verdad? Entonces, para comparar un poco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar nosotros aquí entonces, en este caso, de las varices de miembros inferiores. Vamos a recordar un poquitito entonces el sistema venoso desde el miembro inferior, ¿verdad? El sistema venoso del miembro inferior tiene un sistema venoso superficial y tiene un sistema venoso profundo, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo la imagen del sistema venoso superficial. En este caso estamos viendo aquí a la vena safena interna, que va por el lado interno del pie a desembocar en la vena femoral. Vemos también aquí otra parte del sistema venoso entonces superficial. Vemos a la vena safena externa, o safena menor, que desemboca en la vena poplitea. Y por supuesto, todos, ¿verdad?, acompañando de venas, ¿verdad?, que se encuentran entonces en la vecindad, que van a drenar entonces para sistema venoso. Pueden drenar entonces en la vena safena interna o mayor, o en la vena safena externa o vena safena menor. Y el sistema venoso entonces profundo, que está constituida por las venas que son homónimas, ¿verdad?, a las arterias. Entonces vamos a tener aquí, estamos viendo la vena femoral. Vamos a tener a la vena poplitea, tenemos aquí vemos la desembocadura de la vena safena menor en la poplitea, ¿verdad? Tenemos también las venas tibiales, ¿verdad? Todas las venas que son homónimas entonces a las arterias. Entonces ese es el sistema venoso profundo. Entonces tenemos el sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial, tenemos las venas, tenemos entonces a las venas comunicantes, ¿no?, que comunican esos dos sistemas, ¿no? Aquí tenemos entonces otra imagen, entonces, y las venas que comunican, aquí tenemos las venas también perforantes, las venas que comunican el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Entonces, ¿qué pasa característicamente con estas venas que nosotros estamos recordando ahora? Estas venas tienen entonces válvulas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre tiene que ir siempre, el retorno venoso, la sangre va entonces al corazón, y entonces en el miembro inferior tenemos la situación particular de que tiene que ir hacia arriba. Entonces el retorno venoso, digamos, se puede ver un poco dificultado, ¿verdad?, por la posición habitual, ¿verdad?, en que nosotros estamos, ¿verdad? Y entonces característicamente estas venas entonces del miembro inferior tienen un mayor número de válvulas que otras, ¿verdad? Entonces esas válvulas que se encuentran en este sistema venoso, entonces es lo que son estas válvulas las que impiden entonces el retroceso, digamos, de la sangre, y ayudan esas válvulas a que la sangre
se distribuya y vaya otra vez en dirección al corazón, ¿verdad? Por eso es que, como vamos a ver, cuando hay una insuficiencia de estas válvulas, entonces pueden ocurrir también entonces las diversas patologías que vamos a ir viendo. Entonces, entonces viendo un poquitito qué son las varices, ¿no? Entonces son dilataciones entonces patológicas de las venas superficiales del miembro inferior, se tornan entonces tortuosas, ¿eh? Por una insuficiencia venosa, ¿eh? Entonces ese es el motivo entonces principal de las varices entonces del miembro superior, del miembro inferior, ¿verdad? Es una patología bastante común. ¿Quién ya no? ¿Verdad? Todos ya habrán visto, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? A personas que son portadoras de varices en los miembros inferiores, que generalmente están ubicadas y pueden ser vistas muy fácilmente. De hecho, también por eso, algunas veces, por más pequeñas que sean, es motivo también de tratamiento por motivos estéticos, ¿verdad? Bueno, y existen las varices primarias, tenemos las secundarias, tenemos las congénitas que están presentes desde el nacimiento, y las más frecuentes, las más comunes, entonces son las primarias, por anomalías intrínsecas de la pared, es un trastorno entonces adquirido, entonces existe insuficiencia entonces venosa por ese motivo, ¿no? Un factor bastante predisponente, ¿verdad?, para el desarrollo de varices entonces de miembros inferiores es la herencia. Y hay factores desencadenantes importantes, ¿verdad?, como el embarazo, la obesidad, la posición prolongada de pie, traumatismo, y mismo con la edad que esas venas entonces van perdiendo entonces su función, ¿no? Y puede haber entonces una insuficiencia, esas válvulas ya no funcionan como deberían funcionar, entonces ayuda a que la sangre permanezca más en estas venas entonces del miembro superior. No hay una circulación adecuada, estas venas, la sangre, entonces estas venas tienen inclusive su trayecto, ¿verdad? Pueden volver hacia atrás en su trayecto, y ahí entonces comienzan todos estos problemas, ¿verdad? Y se comienza a desarrollar entonces las varices, ¿verdad? Se va llenando, estas venas se van llenando de sangre, sangre que queda un poco estancada, digamos, y ahí que se va entonces dilatando y aumentando entonces el tamaño, ¿eh? Entonces generalmente estos factores son los desencadenantes. En el embarazo, de hecho, hay un aumento en la presión intraabdominal, entonces hay un aumento, ese aumento de presión intraabdominal, entonces afecta al retorno venoso de la vena cava inferior, donde por supuesto desembocan las venas que vienen del miembro inferior. La vena femoral va, ¿verdad?, para la vena ilíaca externa, y que se une con la vena ilíaca interna, forma la ilíaca común, y estas se unen y forman la vena cava entonces inferior, y también la obesidad, la posición prolongada de pie, estando la persona parada, ¿verdad? Como ocurre, por ejemplo, en personas que trabajan mucho de pie, ¿verdad? Nosotros, los médicos, somos generalmente
personas que trabajamos bastante de pie, los cirujanos, nosotros los cirujanos, ahora estamos bastante de pie, estamos en la posición parada. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, entonces, eso dificulta, y más todavía con el tiempo, con el pasar de los años, ¿verdad? Entonces, estar siempre en esa posición, entonces, dificulta el retorno venoso. ¿Por qué? Porque tiene que luchar inclusive las venas, ¿verdad?, contra la posición, ¿verdad?, para que la sangre entonces vaya hacia arriba, ¿verdad? Y, bueno, y después comienzan entonces los defectos, las insuficiencias valvulares, y ahí entonces de las válvulas, de las venas del miembro inferior, aclarándolas, y entonces ahí comienzan entonces a desarrollarse entonces las varices, ¿eh? Estamos, entonces se ve bastante en personas también. Y aquí tenemos varios factores, entonces tal vez lo más importante, ¿verdad? La herencia, el embarazo, la posición prolongada de pie, la edad, ¿verdad? Entonces son factores muy importantes para que entonces aparezca las varices en los miembros inferiores, ¿no? Las varices secundarias, generalmente estas varices secundarias que son secundarias a procesos obstructivos, o pueden aparecer después de fenómenos o enfermedades trombóticas, ¿verdad?, como la trombosis venosa profunda, que vamos a ver entonces también a continuación, que es la trombosis venosa profunda. Entonces nosotros vamos a ver en la clínica la presentación de la sintomatología, ¿verdad?, de las varices en los miembros inferiores. Entonces, generalmente, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? El examen físico, digamos, es bastante simple de hacer. Basta observar el miembro inferior del paciente y de la persona afectada para ver justamente las venas dilatadas y tortuosas. Vamos a buscar aquí una imagen, ¿verdad?, que pueden ser aquí pequeñas, que son entonces las venas más superficiales, ¿verdad?, y que se ven en la piel, que son conocidas entonces con el nombre de arañas vasculares, ¿verdad?, que son las telangiectasias, ¿verdad?, como esta imagen entonces que estamos viendo aquí. Vean ustedes, entonces son pequeñas dilataciones de pequeñas venas bien superficiales, son las famosas arañas vasculares, que se ve también en estos pacientes: edema, hinchazón del miembro inferior, hiperpigmentación, que es conocida con el nombre de dermatitis ocre. Entonces podemos ver aquí, estos son otra imagen, ¿verdad?, de pequeñas dilataciones entonces de las venas superficiales, son las arañas vasculares, Aquí ya vemos venas, vean ustedes ya, muy ya, digamos, dilatadas. Vean ustedes aquí, tortuosas y dilatadas, bien dilatadas, que es las características entonces de las varices, Aquí vemos otras imágenes, ¿verdad? Algunas combinadas se ven entonces venas más grandes y otras venas entonces más pequeñas, pero pueden estar combinadas esas telangiectasias con las venas también en el mismo paciente, con venas muy aumentadas y muy tortuosas entonces en el miembro inferior. El edema era importante entonces del miembro inferior, ¿no? Y esto que estamos viendo aquí entonces es lo que se conoce entonces con el nombre de dermatitis ocre, entonces, que se puede observar también
en pacientes con varices de miembros inferiores. Se puede observar, no es que se va a observar siempre todo, ¿verdad? Sino que se puede también observar. Y aquí vemos otra imagen, ¿verdad? Una dermatitis ocre. Entonces, acompañado aquí estamos viendo de una pequeña ulceración. Ya se comienza a ver, ¿eh? Entonces la úlcera varicosa, es la úlcera varicosa. Entonces son, aquí estamos viendo en esta imagen, entonces se ve entonces mejor, vemos entonces la presencia de dermatitis ocre con entonces una úlcera varicosa. Bueno, también, esto lo que estábamos viendo aquí era la sintomatología. Los pacientes se pueden quejar de dolor en el miembro inferior, calambres, picazón, ¿verdad? Pesadez del miembro inferior, ¿verdad? Entonces son generalmente la forma de presentación, los síntomas que pueden presentar entonces los pacientes. Generalmente estos síntomas se agravan entonces con el calor, o cuando el paciente está sentado, o cuando el paciente está de pie, ¿verdad? Y mejora. ¿Cómo mejora? Mejora entonces con el reposo y la elevación de las piernas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre recalcar la función de estas válvulas que poseen entonces las venas del miembro inferior. Entonces, pacientes entonces que están mucho tiempo entonces de pie, generalmente trabajan todo el día, vendedores, por ejemplo, de vendedores que están todo el día de pie, entonces llegan con bastante molestias, entonces a la tarde, a la noche en su casa, y la sintomatología es aliviada, ¿verdad? Con la posición sentada, y se eleva entonces las piernas, generalmente elevan sobre un banquillo, ¿verdad? Sobre una silla, ¿verdad? Entonces eso ayuda enormemente al retorno venoso, y por eso es que mejora entonces esta sintomatología, ¿verdad? Bueno. Entonces, el diagnóstico, entonces nosotros tenemos a través de los signos, de los síntomas y de algunas pruebas que se pueden realizar o que se realizaban, ¿verdad? Es aquí la prueba de Trendelenburg y la prueba de Perthes, ¿verdad? Que esto más yo le estoy poniendo aquí estas pruebas, ¿verdad? A modo tipo de historia, para que sepan ustedes que esto se realizaba muchísimos años atrás, ¿verdad? A modo más de comentario, y para que ustedes sepan un poco de la historia, ¿verdad? Porque estas pruebas ya no se realizan más, ¿verdad? Porque fueron sustituidas, ¿verdad? Por métodos diagnósticos mucho más relativamente, digamos, fáciles de realizar, no invasivos, y que aportan mucho más datos para el tratamiento, ¿verdad? Entonces, de las insuficiencias venosas, ¿verdad? Que es el examen, el ecodoppler, la ecografía con efecto Doppler, entonces, de los miembros inferiores, ¿eh? Pero vamos a ir a ver, por eso nada más un comentario entonces del antes, ¿verdad? Entonces, cuando no existían entonces estos métodos de diagnóstico, entonces se realizaban las pruebas de Trendelenburg,
se le ponía, ¿verdad? Un lazo alrededor entonces de la vena safena, ¿verdad? O alrededor en el muslo, ¿verdad? Entonces, la prueba de Trendelenburg era para evaluar, ¿verdad? La competencia de las venas safena interna, y la prueba de Perthes para evaluar la permeabilidad del sistema venoso profundo. Estamos, esto es lo que y bueno, esto digamos lo que vino a reemplazar todo esto entonces es la ecografía, y más todavía la ecografía con efecto Doppler. Tampoco las flebografías no se realizan más, digamos, por tratarse de un método invasivo. Entonces, el mejor método auxiliar de diagnóstico, entonces, es el eco-Doppler, entonces, la ecografía con efecto Doppler de los miembros inferiores. Y esto que está aquí, les recalco nada más, tanto la prueba de Brody, Trendelenburg, la prueba de Perthes, entonces, le estoy citando yo a ustedes que es lo que se realizaba antiguamente, ¿verdad? Esto probablemente ya ni van a encontrar estas pruebas en revistas internacionales, así, o sea que a modo de historia yo esto más prácticamente ya les pongo, ¿verdad? Estamos, y para que sepan, ¿verdad? Bueno, entonces la ecografía y la ecografía con efecto entonces Doppler es lo que se utiliza entonces para el diagnóstico, no tanto, ¿verdad? Si nosotros haciendo con la historia, con los síntomas, con los signos que nosotros encontramos en el examen físico es suficiente para hacer entonces el diagnóstico, ¿verdad? Sí, el ecodoppler lo que nos va a decir es cuál es el problema, cuál es la vena que tiene el problema, la que con tal insuficiencia, donde vuelve la sangre, donde el flujo es retrógrado y esas cosas, ¿verdad? Importantes que te va a informar la ecografía Doppler principalmente para el tratamiento que se va a realizar, ¿verdad? Estamos, después vemos ya se clasifica entonces a las varices del miembro inferior, ¿verdad? Entonces tenemos a las varices de grado 1, ¿verdad? Que son las telangiectasias, las arañitas vasculares, las microvenas que no son mayores de 2 milímetros. Las de grado 2 son las varices de la safena interna y de las accesorias. Grado 3 de la safena interna y externa, perforante y comunicante, ¿verdad? Y la grado 4, varices de la safena interna, externa, perforante y comunicante con los golfos venosos, ¿verdad? Los golfos venosos ya son esas, las venas ya bien dilatadas y bien grandes. Vamos a ver un poquitito hacia arriba, si había alguna imagen de eso. Está una úlcera varicosa con dermatitis ocre, de repente estos, ¿verdad? Ya son entonces ya venas entonces más grandes, ¿verdad? Entonces son los golfos venosos. Y nosotros entonces tenemos el tratamiento, importante. Entonces nosotros comentando un poco el tratamiento para generalmente entonces es muy importante la prevención, siempre el ejercicio y la deambulación entonces ayuda a que la sangre no se estanque, por decirlo así, para que no ocurra la éstasis venosa. La éstasis venosa es la sangre que va quedando en
en la vena y que tiene dificultad entonces en su flujo, en su recorrido, en su retorno al corazón, ¿verdad? Entonces es muy importante el ejercicio y la deambulación, ¿verdad? También así como la elevación de las piernas, ¿eh? Y también se aconseja a personas que están paradas, entonces, en mucho tiempo, entonces, el uso de medias elásticas, ¿eh? Y la compresión que van a comprimir, entonces, principalmente la pantorrilla. Entonces, son factores que alivian y mucho, ¿verdad? Entonces, la sintomatología. El vendaje compresivo para pacientes con úlceras y después ya tratamientos más más especializado, digamos, ¿verdad? La escleroterapia y inyección de sustancias esclerosantes, ¿verdad? Entonces, principalmente en las varices pequeñas, así como también en la cirugía con láser, ¿verdad? Que hasta parece milagroso, ¿verdad? La aplicación del SUSEN láser y va desapareciendo principalmente las varices de pequeño tamaño. Y después ya para las de mayor tamaño ya existe la minacirugía, la de las extracciones de las perforantes, accesorias, comunicantes, a través de mini incisiones en la piel y ya para las más complejas, entonces el tratamiento a través de una safenectomía. Bueno. La trombosis venosa profunda, como su nombre lo dice, es una trombosis, ¿verdad? Ocurre por la presencia entonces de un trombo en una vena entonces del sistema profundo. Entonces ahora ya estamos hablando entonces de las venas del sistema profundo. Y estuvimos viendo al inicio entonces el sistema profundo y bueno, estuvimos viendo las venas femorales, las venas popliteas, las venas entonces de las piernas, ¿verdad? Las tibiales, ¿verdad? Entonces, esos trombos se localizan en alguna de esas venas, ¿verdad? Entonces, la localización más frecuente, entonces, es la tromboflebitis distal, venas que están, entonces, a nivel del sóleo, ¿verdad? Que es el músculo que está, ¿verdad?, profundamente a los gastrocnemios, a los gemelos de la pierna, ¿verdad? Entonces esa es la localización más frecuente, ¿eh? La tromboflebitis, entonces, distal. Y puede también localizarse en las venas popliteas y la iliofemoral, pero la más, entonces, común es en las venas que se encuentran entonces en la parte del sistema profundo de la pierna, de la pierna. ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, la causa entonces principal es la éstasis entonces venosa asociada entonces a una hipercoagulabilidad y junto con una lesión entonces de la pared venosa. Entonces, estas son entonces las causas, entonces, lo que causa una trombosis venosa profunda. Estamos, la éstasis venosa, la hipercoagulabilidad, ¿verdad? Y la lesión de la pared venosa, ¿verdad? Por ejemplo, esto puede ocurrir en pacientes entonces internados durante mucho tiempo en el postoperatorio de pacientes, ¿verdad? Que entonces generalmente puede deberse a, en primer lugar, una
intervención quirúrgica larga, puede ser por cirugía abdominal, pélvica, torácica, ¿verdad? Entonces ocurre liberación, ¿verdad? De procoagulantes, ¿verdad? Entonces esto lleva a un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Aumentan las plaquetas y así ocurre alteraciones en la cascada de la coagulación. Esto lleva entonces a una hipercoagulabilidad, ¿verdad? Esta situación. Y después esto se puede asociar a las éstasis venosas a pacientes entonces que están acamados ahora mismo por la intervención quirúrgica y que después entonces están acamados durante mucho tiempo, ¿verdad? Eso facilita entonces el aparecimiento, la aparición, ¿verdad?, de síntomas entonces que y después que llevan a la trombosis venosa profunda, ¿verdad? Por eso es muy importante principalmente la prevención de la trombosis venosa profunda. Hay que digamos, utilizar todos los métodos que nosotros disponemos para evitar la trombosis venosa profunda. Entonces, esto se evita con el uso, por ejemplo, por eso se aconseja bastante la deambulación precoz, ¿verdad? Deambulación precoz, ¿verdad? Porque vemos que puede ocurrir entonces en pacientes acamados durante largo tiempo, ¿verdad? ¿No? Asociado entonces a una edad avanzada y a estas alteraciones de la coagulación que estamos viendo entonces aquí. Entonces, vemos aquí entonces factores que pueden entonces producir entonces una trombosis venosa profunda. Por eso entonces es muy importante evitar, y cómo evitar durante entonces con la deambulación precoz y con métodos, ¿verdad?, que vamos a ver. El uso de heparina de bajo peso molecular, que generalmente pacientes que están ya bastante internados mucho tiempo y con que justamente no se pueden movilizar, entonces se usan las heparinas de bajo peso molecular, como la flaxiparina y otras cosas, ¿verdad? Entonces, que se indica entonces justamente para evitar entonces los fenómenos tromboembólicos que pueden ocurrir, ¿eh? Entonces, otras entonces factores que pueden entonces favorecer el aparecimiento de la trombosis venosa profunda, entonces también pacientes con insuficiencia cardíaca congestivas, neoplasias, obesidad, gestación, tabaquismo, y si ya tuvo una trombosis venosa profunda previa también. Estamos. ¿Cuál es la complicación? ¿Cuál es la complicación más temible de la trombosis venosa profunda? Es la embolia pulmonar. Estamos. Por eso, entonces, que puede ser fatal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ocurre la embolia pulmonar? El trombo, ¿verdad?, que estaba situado en una vena, entonces, del miembro inferior, se desprende, ¿verdad? Eso es, el trombo se desprende de esa vena, que está de la pared de la vena del miembro inferior. El trombo se desprende, se convierte en un émbolo y eso puede ir a localizarse entonces en el pulmón, dando una embolia pulmonar, que es una situación grave, ¿verdad? Estamos. Entonces, ese es digamos, el peor escenario que se puede dar entonces como complicación de una trombosis venosa profunda. De hecho, por eso
los pacientes, entonces, con una trombosis venosa profunda, tienen que tener un reposo absoluto del miembro inferior, justamente para evitar este desprendimiento de este trombo y que no se convierta entonces en un émbolo. Bueno, en cuanto al diagnóstico, diagnóstico, entonces puede ser asintomático, ¿verdad? Generalmente ocurre una tumefacción en la pierna, una tumefacción en la pierna. Entonces, una tumefacción generalmente a nivel de la cara posterior de la pierna, a nivel entonces de la pantorrilla. Entonces puede encontrarse entonces con una tumefacción al palpar la pantorrilla, la región posterior de la pierna, que generalmente se encuentra entonces una zona medio endurecida. Entonces uno al llevar para un lado, para otro, se encuentra como endurecida, ¿verdad? Entonces esa es un signo, digamos, importante, en realidad, que podemos buscar. Y después tenemos al signo de Homans, el signo de Homans, que cuando se presenta, entonces, es característico este signo, entonces, en la trombosis venosa profunda, que es el dolor en la pantorrilla, a la flexión dorsal, entonces, del pie. Entonces nosotros tenemos aquí, vemos esto que está aquí, entonces vemos a la pantorrilla, ¿no? Cuando uno hace entonces la flexión dorsal del pie, entonces lleva el pie, entonces, entonces lleva para allá, aquí la punta del pie en dirección hacia arriba, digamos, ¿verdad? Entonces esta es la flexión entonces dorsal, porque el pie tiene su flexión dorsal y plantar, ¿verdad? Entonces al realizar la flexión dorsal, para este lado flexionamos entonces el pie, ocurre entonces dolor en esta región de la pantorrilla. Eso entonces es la maniobra de Homans con el signo de Homans positivo, entonces en caso de que duela cuando se realice la flexión dorsal del pie. Bueno, también puede aparecer también al examen físico de algunos pacientes, ¿verdad? Una tumefacción masiva, edema, ¿verdad? Que da fobia, dolor, con una coloración blanquecina, es la entidad conocida, no sé, como flegmatia blanca dolorosa, que ocurre en la trombosis iliofemoral, y puede ocurrir en algunas situaciones la presencia de una pierna azul con coloración gangrenosa, que es la flegmacia cerúlea dolorosa, que ocurre cuando también el flujo arterial está comprometido. Entre los métodos auxiliares de diagnóstico para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda y principalmente la complicación más temida, que es la embolia pulmonar, como dijimos, entonces un estudio laboratorial, el dímero D, entonces, que va a estar elevado, y entre los estudios de imagen tenemos a la renografía, al ecodoppler y la resonancia magnética venosa. Entonces, el método auxiliar de diagnóstico de elección es entonces el ecodoppler de miembros inferiores. Estamos
Es importante, la ecografía. Si uno pide, si uno pide una ecografía de miembros inferiores, probablemente el que lo va a realizar te va a realizar una ecografía simple. Entonces, el pedido siempre tiene que ser ecodoppler o ecografía con efecto Doppler. Entonces, para el diagnóstico entonces de estas enfermedades. Es diferente una ecografía normal a una ecografía con efectos entonces Doppler. Y vemos entonces nosotros lo mejor es la profilaxis de la trombosis venosa entonces profunda, la deambulación precoz en pacientes postoperados, los dispositivos de compresión, si va a haber algunos tipos de cirugía o cirugía que va a tener varias horas de duración, entonces el uso de vendaje entonces de los miembros inferiores, y después ya el uso de heparina a baja dosis o heparina de bajo peso molecular que se utilizan entonces para la prevención de estos fenómenos tromboembólicos. Estamos. El tratamiento, a modo ya de comentario, la anticoagulación plena ya, ¿verdad? No a bajas dosis, y a ciertas procedimientos como la trombólisis, la reconstrucción vascular y filtros de la vena cava inferior, ¿verdad? Para evitar justamente estos filtros que los trombos que se conviertan en émbolos vayan hacia el pulmón, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Pues también una situación, digamos, bastante observada en la práctica diaria, también en la práctica médica diaria, en pacientes internados principalmente. Se suele observar con bastante frecuencia, se observa entonces la flebitis superficial, que por ahí habrán escuchado también bastante. Ustedes está con flebitis, ¿verdad? Son principalmente estas flebitis, entonces ocurren entonces en pacientes que están internados o en pacientes postoperados. Generalmente estas flebitis, entonces los pacientes que están internados, por supuesto, en postoperatorio, cualquier tipo de internación, posparto, poscesárea, enfermedades clínicas, paciente está internado para recibir medicación, y entonces generalmente tiene el paciente está con una hidratación parenteral, está con un suero para que se pueda hidratar el paciente. Entonces se utiliza los catéteres, ¿verdad?, que se introducen en las venas entonces superficiales, principalmente del miembro superior. Entonces, es la causa más frecuente de fiebre en pacientes entonces internados, ¿no? Es la causa más frecuente, ¿verdad? Paciente que está internado tiene fiebre, entonces antes de pensar en algo más grave, antes
de pensar en alguna catástrofe, siempre uno tiene que controlar el sitio de hidratación, el sitio de punción, el sitio donde se encuentra el catéter en la vena, ¿verdad? Pues es una causa muy frecuente entonces de fiebre, ¿eh? Fiebre en el postoperatorio, fiebre en pacientes internados. Entonces es una causa, una situación muy fácil de constatar, ¿verdad? Entonces eliminando ese sitio de punción, entonces entonces cede el problema, ¿verdad? Entonces vamos a ver, es un trastorno entonces muy frecuente. El diagnóstico, uno ve entonces un cordón eritematoso indurado a lo largo de una vena entonces superficial. Estamos viendo aquí entonces la introducción de un pequeño catéter, los sitios más frecuentes entonces para realizar una hidratación parenteral entonces en pacientes internados. Entonces aquí estamos viendo una de las venas del dorso de la mano, ¿eh? Entonces esta vena, vamos un poquitito, entonces a lo largo entonces de esa vena entonces se observa entonces aquí estamos viendo entonces en esta imagen, vean ustedes aquí alrededor del sitio de punción donde el catéter entonces penetra en la vena superficial, se observa entonces una zona eritematosa, un pequeño enrojecimiento de la piel, y al palpar entonces uno palpa una zona indurada, como si fuese un cordón fino, entonces que está indurado, entonces se encuentra endurecido también ahí en la región. El tratamiento nada más es retirada del catéter, se coloca a otro lugar, medidas locales, ¿verdad? Y con eso es suficiente entonces para el tratamiento de esta flebitis, que repito, ¿verdad? Es muy frecuente en pacientes entonces internados, y repitiendo, causa frecuente de pacientes de fiebre entonces en estos pacientes entonces internados. Siempre hay que tener fiebre en un paciente internado, operado, y automáticamente hay que verla, constatar, mirar la zona de donde está ese catéter, pues la flebitis es una causa frecuente de fiebre. No pensar directamente ya en algo muy grave y dejar pasar por alto esta entidad. Bueno, gente, a ver un poquitito. Bueno, gente, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre varices, trombosis venosa profunda, la tromboflebitis superficial? O creo que está todo muy claro, ¿verdad? Hola, Creo que profe. todo está muy claro, profe. Bueno, perfecto. Estamos entonces, gente. Quedamos entonces, me parece, por aquí, y nos volveremos a encontrar algunos sábados más adelante, y que tengan buen fin de semana entonces. Buen fin de semana para todos y hasta luego. Gracias, Profe. doctor, igualmente. Gracias, profesor. Gracias, Igualmente. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Chao para todos.